Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a la Biblia en un año de forma cronológica. En el día de hoy vamos a estar leyendo el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 27 y 28, y el libro de Segunda de Reyes, capítulo 16. Y dice la palabra de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 27. Jotam tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Su madre se llamaba Jerusa y era hija de Sadoc. Jotam hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, hizo todo lo que había hecho su padre Uzías, solo que Jotam no pecó porque no entró en el templo del Señor, pero el pueblo continuó con sus prácticas corruptas. Jotam construyó la puerta superior del templo del Señor, también hizo extensas reparaciones en la muralla en la colina de Ofel, edificó ciudades en la zona montañosa de Judá y construyó fortalezas y torres en las zonas boscosas. Jotam entró en guerra contra los amonitas y los venció durante los 3 años siguientes. Recibió de ellos un tributo anual de 3.400 kilos de plata, 50.000 canastas de trigo y 50.000 canastas de cebada. El rey Jotam llegó a ser muy poderoso porque procuró vivir en obediencia al Señor su Dios. Los demás acontecimientos del reinado de Jotam, incluidas todas sus guerras y demás actividades, están registrados en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Cuando Jotam murió, lo enterraron en la ciudad de David y su hijo Acaz lo sucedió en el trono. Capítulo 28. Acaz tenía 20 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Él no hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, como sí lo había hecho su antepasado David. En cambio siguió el ejemplo de los reyes de Israel, fundió imágenes de metal para rendir culto a Baal, ofreció sacrificios en el valle de Ben Hinnom y hasta sacrificó a sus hijos en el fuego. De esta manera siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra al paso de los israelitas. Ofreció sacrificios y quemó incienso en los santuarios paganos, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Por todo esto, el Señor su Dios permitió al rey de Aram que derrotara a Acaz y que desterrara a Damasco a un gran número de habitantes de su pueblo. Los ejércitos del rey de Israel también derrotaron a Acaz y causaron muchas bajas en su ejército. En un solo día, Peca, hijo de Remalías y rey de Israel, mató a 120.000 soldados de Judá, todos ellos guerreros con experiencia, porque habían abandonado al Señor Dios de sus antepasados. Luego Sicri, un guerrero de Efraín, mató a Maaseías, el hijo del rey, a Azricam, el comandante del palacio del rey, y a Elcana, el segundo en autoridad después del rey. Los ejércitos de Israel capturaron a mujeres y niños de Judá, un total de 200.000. También tomaron un enorme botín y se llevaron todo a Samaria. Ahora bien, un profeta del Señor llamado Obed estaba allí en Samaria cuando el ejército de Israel volvía. Salió a su encuentro y dijo: el Señor Dios de sus antepasados estaba enojado con Judá y por eso les permitió derrotarlos, pero ustedes se han excedido, los han matado sin compasión y todo el cielo está perturbado. Ahora planean hacer esclavos a esta gente de Judá y de Jerusalén, y que de sus propios pecados contra el Señor su Dios. Escúchenme y devuelvan a los prisioneros que han tomado porque son sus propios parientes. Tengan cuidado porque ahora la ira feroz del Señor se ha vuelto contra ustedes. Entonces algunos líderes de Israel, Azarías hijo de Johanán, Berequías hijo de Misilemet, Ezequías hijo de Salum y de Amasa hijo de Hatlaí, estuvieron de acuerdo con esto y se enfrentaron a los hombres que regresaban de la batalla. No deben traer aquí a los prisioneros, exclamaron. De ninguna manera nos conviene aumentar nuestro pecado y culpa. Nuestra culpa ya es muy grande, la ira feroz del Señor se ha vuelto contra Israel. Entonces los guerreros pusieron en libertad a los prisioneros y entregaron el botín en presencia de los líderes y de todo el pueblo. Luego, los 4 hombres recién mencionados por nombre pasaron adelante y les repartieron ropa del botín a los prisioneros que estaban desnudos, los proveyeron de ropa y sandalias, les dieron suficiente comida y bebida y les cubrieron las heridas con aceite de oliva. A los que estaban débiles, los montaron en burros y llevaron a todos los prisioneros de regreso a su propia gente en Jericó, la ciudad de las palmeras, y después regresaron a Samaria.
En ese tiempo, el rey Acaz de Judá pidió ayuda al rey de Asiria. Los ejércitos de Edom habían invadido nuevamente Judá y habían tomado prisioneros. Por esa parte, los filisteos habían asaltado las ciudades de Judá situadas en las colinas y en el Negev. Ya habían tomado y ocupado Bet-Semes, Ajalón, Gederot, Socó con sus aldeas, Tibna con sus aldeas y Gimsó con sus aldeas. El Señor estaba humillando a Judá por causa de Acaz, rey de Judá, pues éste había incitado a su pueblo a que pecara y le había sido totalmente infiel al Señor. Así que cuando llegó Tiglat-Pileser, rey de Asiria, atacó a Acaz en lugar de ayudarlo. Acaz tomó objetos valiosos del templo del Señor, del palacio del rey y de las casas de los funcionarios y se los entregó al rey de Asiria como tributo, pero no le sirvió de nada. Aún durante este tiempo de dificultades, el rey Acaz siguió rechazando al Señor. Ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que lo habían vencido, porque dijo: puesto que estos dioses ayudaron a los reyes de Aram, me ayudarán a mí también si les ofrezco sacrificios. Pero en lugar de ayudarlo, lo llevaron a la ruina a él y a toda Judá. El rey tomó varios objetos del templo de Dios y los hizo pedazos. Cerró las puertas del templo del Señor para que allí nadie pudiera adorar y levantar altares a dioses paganos en cada esquina de Jerusalén. Construyó santuarios paganos en todas las ciudades de Judá para ofrecer sacrificios a otros dioses. De esa manera provocó el enojo del Señor, Dios de sus antepasados. Los demás acontecimientos del reinado de Acaz y todo lo que hizo desde el principio hasta el fin están registrados en el libro de los reyes de Israel. Cuando Acaz murió, lo enterraron en Jerusalén, pero no en el cementerio de los reyes de Judá. Luego su hijo Ezequías lo sucedió en el trono. Segunda de Reyes, capítulo 16. Acaz, hijo de Jotam, comenzó a gobernar Judá durante el año 17 del reinado de Peca de Israel. Acaz tenía 20 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Él no hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, su Dios, como sí lo había hecho su antepasado David. En cambio, siguió el ejemplo de los reyes de Israel, hasta sacrificó a su propio hijo en el fuego. De esta manera siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Ofreció sacrificios y quemó incienso en los santuarios paganos, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Entonces el rey Resín de Aram y el rey Peca de Israel subieron hacia Jerusalén para atacarlo. Sitiaron a Acaz, pero no pudieron vencerlo. En esos días el rey de Edom recuperó la ciudad de Elat para Edom, expulsó a la gente de Judá y mandó a edomitas a habitar en el lugar, y allí viven hasta el día de hoy. El rey Acaz envió mensajeros a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, con este mensaje: yo soy tu siervo y tu vasallo. Sube a rescatarme de los ejércitos de Aram e Israel que me atacan. Después, Acaz tomó la plata y el oro del templo del Señor y del tesoro del palacio y envió todo como pago al rey de Asiria. Entonces el rey de Asiria atacó Damasco, la capital aramea. Se llevó cautivos a sus habitantes y los estableció en Kir. También mató al rey Resín. Luego el rey Acaz se dirigió a Damasco a encontrarse con Tiglat-Pileser, rey de Asiria. Mientras estaba allí, observó detenidamente el altar y le envió un modelo del altar al sacerdote Urías, junto con el diseño bien detallado. Urías siguió las instrucciones del rey y construyó uno igual, y lo tuvo listo antes de que el rey volviera a Damasco. Cuando el rey regresó, inspeccionó el altar e hizo sacrificios sobre él. Presentó una ofrenda quemada y una ofrenda de grano. Derramó una ofrenda líquida y roció sobre el altar la sangre de ofrenda de paz. Luego el rey Acaz quitó el antiguo altar de bronce de su lugar al frente del templo del Señor, entre la entrada y el altar nuevo, y lo colocó en el lado norte del altar nuevo. Le dijo al sacerdote Urías: usa el altar nuevo para los sacrificios de las ofrendas quemadas matutinas, la ofrenda de grano vespertina, la ofrenda quemada y la ofrenda del grano del rey y las ofrendas quemadas de todo el pueblo, así como sus ofrendas de grano y sus ofrendas líquidas. Rocía sobre el altar nuevo la sangre de todas las ofrendas quemadas y todos los sacrificios. El altar de bronce será únicamente para mi uso personal. Así que el sacerdote Urías hizo todo tal como el rey Acaz le ordenó.
Luego el rey quitó los paneles laterales y los tazones de las carretas para llevar agua. También quitó de encima de los bueyes de bronce el gran tazón de bronce llamado el mar y lo puso sobre el empedrado. Por deferencia al rey de Asiria, también quitó una especie de cubierta que se había construido dentro del palacio para usar los días de descanso, así como la entrada exterior del rey al templo del Señor. Los demás acontecimientos del reinado de Acaz y todo lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Cuando Acaz murió, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Luego su hijo Ezequías lo sucedió en el trono. Amén. Y bueno, retomamos nuevamente estos libros solamente como una pausa pequeña, ya que ahora acabamos de ver cómo termina el reinado del rey Acaz. Vemos también cómo el reinado del rey Jotam también finaliza, pero los dos terminan de una manera muy diferente. Si vemos primero en Segunda de Reyes capítulo 16, especialmente, que detalla un poquito más acerca de esta parte del reinado de Acaz cuando gobernó sobre Judá, vemos literalmente como no solamente hizo lo malo ante Dios, sino que fue prácticamente un desafío lo que él hizo. Imagínate, hizo un templo para adorar dioses paganos, sacrificó a su propio hijo en el fuego, y todas estas prácticas las copió de las naciones paganas, de las que inicialmente, desde que vimos desde el libro de Josué, el Señor le dijo precisamente que tenían que expulsar de la tierra este tipo de personas, porque era una abominación lo que estaban haciendo delante de Dios. Y ahora este rey Acab estaba haciendo exactamente lo mismo. Y no solo eso, si vemos, también hizo sacrificios y quemó incienso en los santuarios paganos, en las colinas. Y esto nos muestra algo, y es que Acaz es la viva imagen, hoy en día podríamos llamarlo, de cómo lo que el Señor en un inicio hizo con su pueblo, cuando se desobedece a Dios, ya no existe el temor. Y lo único que queda y se espera es el castigo. Entonces, creo que esta viva imagen nos muestra, es algo muy común que está pasando hoy en día. Muchas veces podemos decir, oh no, yo no estoy adorando a otros dioses o cosas similares. Pero cuando dejamos que el primer lugar ya no lo ocupe el Señor, sino otras actividades, entonces no nos estamos dando cuenta, pero estamos entregando nuestra vida quizás a cosas momentáneas. No estoy diciendo que quizás a alguna actividad que te gusta hacer sea mala, no, sino que nota el punto de Acab, era su corazón hacia donde estaba inclinado, y creo que es lo que deberíamos meditar, nuestro corazón hacia qué está inclinado, porque si tú notas, Jotam, cuando fue quien gobernó sobre Judá, es muy interesante que seguramente lo verás en Segunda de Crónicas, lo que acabamos de leer en el capítulo 27, donde dice que Jotam hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Entonces, si notamos esta diferencia entre estos dos reyes, vas a notar que todo empieza desde el corazón. Y nota que a diferencia de Acaz, dice que el rey Jotam llegó a ser muy poderoso porque procuró vivir en obediencia al Señor su Dios. Entonces, tenemos aquí dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte. Y lo llamo el camino de la muerte porque definitivamente todo aquello que nos aleja de Dios realmente va a ser abominación y pecado. Y quizás tú puedes decir que esto suena un poco exagerado, pero realmente no lo es. Porque si notas, siempre van a haber solo dos caminos, no puede haber un camino intermedio, lo bueno o lo malo. Entonces somos nosotros quienes decidimos sobre qué nuestro corazón tiene que estar fijado. Entonces, en este caso, qué hermoso es poder decir que así como Jotam, nosotros hicimos y hacemos lo que es agradable delante de los ojos del Señor. Y no, en cambio, decir que Acaz literalmente había fundido imágenes de metal para rendir culto a Baal.
Entonces, esto simplemente va a traer derrotas, como lo fue en este caso. Entonces, en esta comparación, podemos nosotros estar en el medio y decidir a dónde queremos ir. Y esa es mi invitación. ¿Dónde quieres que tu corazón esté inclinado? Entonces, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por enseñarnos, Señor, sobre dónde debe estar fundado nuestro corazón. Señor, ayúdanos a buscar tu camino, ayúdanos a buscarte a ti, a que nuestro corazón esté inclinado a obedecerte total y plenamente a ti. Quizás muchos pueden pensar, oh, qué religiosos son, pero realmente, oh, qué exagerados son. Pero Señor, solo hay dos caminos, la vida o la muerte, y hoy nosotros queremos decidir obedecerte, escoger el camino de la vida, porque Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por eso, Señor, queremos seguir tu camino, para amarte y adorarte por encima de todas las cosas. Ayúdanos a obedecerte y a no rendir nuestro corazón en pos de este mundo, ni de las cosas tan limitadas que tiene este mundo, sino que aprendamos a ver lo eterno y lo que realmente va a pesar en la eternidad. Te damos gracias, Señor. Amén. Y bueno, así terminamos el capítulo de hoy y mañana nos vemos una vez más en la Biblia en un año de forma cronológica. Dios te bendiga.